Asambleísta Betty Carrillo. Aguante las ganas hasta mañana. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. En primer lugar, considero importantísimo que exista una ley de comunicación. Pero, como lo decía Rosana Alvarado, una ley de comunicación una ley de juventud que vaya mucho más allá de lo que en la Constitución política se establece. Y frente a esto, considero importante el hecho de que se deben hacer cambios dentro de esta ley orgánica de la juventud. En primer lugar, en el artículo 3, literal D, se habla sobre el reconocimiento, fortalecimiento y promoción del desarrollo de las personas jóvenes pertenecientes a nacionalidades y pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos, a vivir de acuerdo con sus patrones y prácticas culturales, siempre que no sean contrarias a la Constitución de la República. Considero que debe decir siempre que no sean contrarios a los derechos y principios de la Constitución de la República, en razón de que esta limitación se hace de un derecho solo es válida en función de otros derechos o principios, cuya fuente principal es la Constitución política. Luego, en el artículo 11, cuando se habla de la exigibilidad de derechos, encontramos que dice que la falta de cumplimiento de las obligaciones de los organismos e instituciones responsables de los organismos e instituciones públicas que provoque o genere la amenaza o violación a los derechos de la persona joven acarreará responsabilidades y sanciones penales, civiles y administrativas de las autoridades competentes. Señor presidente, para todos es conocido que el establecimiento de una sanción penal requiere de una tipificación específica, es decir, determinar con claridad cuál es la conducta que se sanciona y no establecer combinaciones así, en términos generales. Lo más ajustable sería utilizar una fórmula operativa como la siguiente: acarreará las sanciones establecidas en esta ley sin perjuicio de las demás sanciones civiles, administrativas o penales a las que hubiere lugar. Luego, hablamos sobre el derecho a la justicia en el artículo 21. Considero que se debe agregar un numeral que diga: una justicia de tipo reparador con base en el respeto a la dignidad del ser humano, orientada hacia la solución de conflictos y a la cohesión de los vínculos sociales. También considero que se debe modificar el numeral 2 del artículo 21 de la siguiente forma: protección efectiva, especialmente en el caso de jóvenes que hubieren cometido infracción penal. La intervención del sistema penal en relación a los jóvenes será de último ratio, con base a los principios de oportunidad y mínima intervención penal. La aplicación de penas o medidas privativas de la libertad se realizará con base en el principio de lesividad y proporcionalidad y tomando en cuenta la edad del procesado, de modo que no sean impuestas sanciones que por su prolongación en el tiempo hagan virtualmente imposible toda posibilidad de reinserción social. Yo creo que esto es fundamental. Ahora se está tratando el Código Penal y nosotros estamos con una clara posición dentro de los grupos de juventud y dentro de los grupos de mujeres que siempre hemos estado presentes en la defensa de los derechos de las personas vulnerables, en que no se puede tipificar ni se puede comenzar a buscar a la juventud como la responsable de los delitos y de la delincuencia que existe en nuestro país. Considero que es fundamental el mantener el hecho de la imputabilidad de los adolescentes infractores
y nosotros tenemos una posición muy clara al respecto. En el numeral 5 del artículo 21, consideramos de que debe incorporarse un artículo que diga: establecer programas de educación y reeducación de las y los jóvenes condenados por la comisión de infracciones de carácter penal para su adecuada reinserción social. Por lo tanto, sugerimos la siguiente redacción: establecer programas de educación, reeducación y capacitación laboral para las y los jóvenes condenados por la comisión de infracciones de carácter penal para su adecuada reinserción social. La reinserción incluye la educación, por supuesto, pero el trabajo también es un requisito indispensable, no solo de la misma reinserción social, sino incluso también del propio proceso educativo. ¿Cuáles son las argumentaciones para este cambio? Nos preocupa de especial forma el hecho de que el sistema de represión penal se oriente con fuerza a las personas más jóvenes, en especial si se hallan en condiciones de vulnerabilidad. Los jóvenes no son solamente quienes con más frecuencia resultan victimizados o criminalizados, sino que además son los portadores de un estereotipo en el que se pretende justificar políticas criminales, autoritarias y antigarantistas. Los efectos siempre nocivos del sistema penal, la selectividad, la violencia y la injusticia son todavía más evidentes cuando se trata de jóvenes. La prisión o privación de la libertad afecta de modo casi irreversible el proceso existencial de una persona joven, en especial si se trata de un adolescente infractor o de una persona en su adultez temprana. Una ley que busque promover los derechos de los jóvenes no puede desconocer esta realidad, y sus disposiciones deben tratar de contrarrestar en la medida de lo posible la irracionalidad con la que opera el poder punitivo y la administración de justicia penal. De igual forma, en el artículo 23, que nos habla del derecho a la educación, propongo un cambio que, si bien es pequeño, resulta relevante a mi modo de ver. El deber del Estado es garantizar la formación de la conciencia y la apreciación crítica y libre de la realidad, así como la capacidad de elaborar de discurso, la formación sólida en historia y estrategias de pensamiento, la investigación, formación y la creación científica a todos los jóvenes del Ecuador a lo largo del sistema educativo nacional. Es deber del Consejo Nacional Participativo de Juventud velar porque esta norma se cumpla por parte de la Autoridad Educativa Nacional. Caso contrario, el Consejo desarrollará las acciones necesarias para compeler a la Autoridad Educativa Nacional a respetarla y cumplirla. En el artículo 41, que habla sobre el derecho al disenso, es preciso decir en este artículo que se garantiza el derecho a la protesta, a la objeción de conciencia y a la organización pacífica de la resistencia cuando se han vulnerado los derechos constitucionales y los establecidos por medio de la ley. Esto, señor presidente, en virtud de que nuestra Constitución tiene un espectro más amplio de derechos y de principios a cuya vulneración, por supuesto, se debe resistir. Finalmente, en el artículo 82, que nos habla sobre el derecho a horarios de estudio, considero que el artículo menciona la garantía que permite asistir a centros educativos y horarios de estudio, pero es necesaria una especificación que determine el nivel de estudios al que hace referencia para evitar futuras malas interpretaciones.
El artículo 87 del proyecto de ley que habla sobre el programa de pasantías, es necesario hacer una precisión sobre el carácter remunerado de las mismas para evitar ambigüedades en esta disposición normativa. El resto de observaciones han sido ya presentadas a la Terminó su respectiva tiempo. comisión. Muchas gracias, señor presidente.